Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, a esta nueva conferencia a cargo del Master Coach Juan Carlos Lucas. Esta conferencia se hace en el marco del programa de liderazgo y coaching profesional, un convenio, un acuerdo entre la Universidad de CIADE y la Escuela Hacer Historia de Juan Carlos. Yo lo conozco a Juan Carlos hace muchos años, ya lo vengo siguiendo desde su trayectoria como speaker. Después tuve la suerte de formarme con él en la escuela, en el Centro Transformar, del cual él es director en la Universidad de CIADE. Y les puedo decir que tiene una personalidad rara, buenísima, porque por un lado, hace muchos años que se dedica al coaching, tiene más de 20 años enseñando el coaching y acompañando a las empresas en procesos de transformación y de aprendizaje, con esta mirada siempre de lo que se viene, ¿no? como lo que hoy nos convoca, que tiene que ver con las habilidades blandas, el liderazgo y el coaching. Pero por otro lado, su formación de origen es como un científico, con datos duros, con métricas, con mediciones. Y esta combinación en la personalidad de Juan es increíble, porque le permite tener una mirada muy profesional del cambio, muy profesional de lo que se viene. Él es, además de ser master coach, de ser doctor, digo doctor con doctorado, no del título nada más, es speaker, es autor, tiene varios libros, el último, Líderes Despiertos, que lo escribió hace poco, creo que se puede conseguir en las librerías, genial, un resumen de toda la formación, con mucha experiencia acompañando a empresas y organizaciones en procesos de cambio. Tiene un podcast, tiene una página web, tiene un montón de información con la cual él comparte generosamente como este encuentro gratuito que hacemos en el marco de la formación. Esto como una breve introducción. No sé, Vivi, si estás ahí. Viviana es egresada de la formación, también trabaja en ESIADE, en la Universidad de ESIADE, y lo conoce también muy de cerca. Vivi, ¿me escuchás? Sí, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí. Se te escucha, se te escucha. Bueno, les doy la bienvenida de parte de la Universidad de SEADE. Querría sumar algo, si Juan me permite, a la excelente presentación de Guille. Y yo conozco a Juan hace 4 años, primero como compañeros, o sea, él desde como director del Centro Transformar, pero Juan también lideró un proyecto de innovación dentro de la universidad. Ahí lo pude conocer como líder, y dije, algo de lo que está diciendo este hombre me hace sentido, me hace ruido, me llama. Así que empecé a tener conversaciones con Juan sobre el programa, y bueno, y así fue que lo estoy acompañando. Egresé el año pasado, ahora estoy en mi camino para certificar el 20 de marzo, y cada vez que tengo la oportunidad de participar de las charlas es siempre un placer seguir aprendiendo de la mano de Juan, porque la verdad que el programa, por ahí es un poco fuerte lo que voy a decir, pero me cambió la vida desde lo laboral y desde lo personal. Así que nada, quería compartir esto con todos ustedes y agradecerte, Juan, por estar, por estas charlas de las que siempre sacamos cosas nuevas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Vivi. Y un placer estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo quería comenzar con esta charla que se llama El arte de movilizar potencial, y movilizar potencial como una forma de resumir algo de lo que los grandes o los buenos líderes y los buenos coaches pueden hacer, y por qué es especialmente importante por estos días y en esta época del mundo desarrollar estas destrezas. Y yo, como una especie de raconto de nuestro webinar anterior, que se llamó ¿Cómo nos preparamos para el mundo que viene?, quería con un slide resumir y que sirva de punto de partida, ¿no? Nosotros en el otro webinar decíamos que hay 4 desafíos centrales de cara al futuro. Uno es que se avecina en tiempos medidos en meses o años una gran disrupción planetaria que va a afectar la economía global y que va a cambiar las reglas de juego de la economía y de la sociedad, y que nos desafía a reinventarnos. Y lo que se avisora es que esta revolución o esta disrupción planetaria, como dije ahí, demanda un tipo de trabajador diferente. Es una revolución en el mundo del trabajo,
que va a demandar líderes emprendedores digitales, dicho esto como una suerte de resumen o de síntesis, gente preparada para crear valor, para crear nuevas formas de valor, innovar, cultivar relaciones, redes de confianza, propiciar el diálogo, cultivar el bienestar en todos los niveles, porque todo lo demás lo van a hacer las máquinas. Gran parte de los trabajos a los que estamos acostumbrados, incluso muchos de los trabajos profesionales, van a ser reemplazados por la tecnología. Entonces, en tercer lugar, necesitamos nuevas formas de aprender, nuevas formas de entrenar a las personas para desarrollar líderes que tengan las disposiciones anímicas, las sensibilidades y las habilidades necesarias para moverse en ese mundo que viene. Y por último, todo esto también va a requerir y estos líderes van a alimentar un proceso que es el proceso de transformar las prácticas organizacionales y sociales para poder adaptarnos y capitalizar las posibilidades tecnológicas que vienen. Entonces, en ese contexto yo quería hablar hoy de algunas claves vinculadas con el liderazgo y el coaching. Y en particular quería organizar esta charla en 3 etapas. Una primera que es algunos principios fundamentales sobre el aprendizaje, el cambio que tenemos que considero que son relevantes. Segundo, cuáles son los desafíos que enfrentamos y después cuáles son algunos de los entrenamientos en los que me quería enfocar hoy. Primero, tenemos que comprender 3 principios del aprendizaje y del cambio que no necesariamente nos resultan tan naturales por la impronta cultural que ha tenido la educación y la forma de abordaje de los problemas humanos en las últimas centurias, digamos. El primero de ellos, el primer principio es, no vemos el mundo como es. No somos objetivos en nuestra forma de ver el mundo. Y para hablar de eso quería abrir esta pregunta, ¿no? A veces nosotros en el coaching decimos, ¿qué tipo de observador soy? ¿No? Y a veces tenemos esta idea, somos observadores objetivos. Vemos lo que está ahí afuera para ser visto. Lo que hacemos es una especie de decodificación de lo que está ahí afuera y lo ponemos en palabras o algo por el estilo. Eso no funciona así. Hay unos biólogos que han estudiado mucho el conocimiento y el aprendizaje desde el punto de vista de la biología, ¿no? Y ellos acuñaron una frase que es muy potente y es muy, refleja de forma muy interesante esta cuestión. Todo acto de conocer trae un mundo a la mano. Fíjense, esto tan simple está expresando 2 cuestiones que son radicales. Primero, conocimiento no es transcripción o no es algo así como una descripción pasiva de lo que está pasando afuera. El conocimiento es una forma de abordar el mundo que nos involucra a nosotros en nuestra estructura biológica. Tenemos nuestra propia manera de conocer el mundo, que tiene que ver con nuestra propia biología. Y desde esa forma de experimentar el mundo, traemos una serie de posibilidades en lo que somos capaces de ver y también desaparecen posibilidades en lo que no somos capaces de ver. Hay una vieja historia que a veces se cuenta, ¿no? Que dicen que los esquimales tienen varias formas de describir distintos tipos de blanco. Después, investigando, me di cuenta que no eran los esquimales, sino que era en el idioma finés, que hay más de 40 palabras para hablar de la nieve. Es interesante esto, porque claro, fíjense cómo el ser humano, en su forma de abordar el mundo, no solo entran en juego sus sentidos, sino que entra en juego el lenguaje y nuestra capacidad de describir con palabras nuestra experiencia cognitiva. Entonces, claro, la capacidad de distinción de los fineses respecto de la nieve se fue refinando porque los fineses tenían que convivir con la nieve y, por ejemplo, viajar en trineo y distinguir los distintos tipos de nieve y cómo esa nieve se iba a comportar, por ejemplo, respecto del funcionamiento del trineo, era relevante. Entonces, un pueblo como este se vuelve muy refinado en su capacidad de distinguir. Tiene una experiencia cognitiva, aborda su experiencia del mundo de una manera mucho más refinada en relación con la experiencia de la nieve. Entonces, el lenguaje es parte del aparato cognitivo humano y el acto fundamental en el cual el lenguaje aparece es en nuestra capacidad de distinción, nuestra capacidad de señalar entes
separándolos del trasfondo, ¿no? Yo puse esa foto ahí porque imaginen que aparecen unas sillas en el medio de una selva en el Amazonas y esas sillas son encontradas por indios del Amazonas que nunca salieron de su aldea, y es probable que no puedan decir, mira, acá hay 3 sillas, pero bueno, nosotros las sillas no las usamos, ¿no? Para ellos silla no significa nada, y no van a distinguir sillas, van a distinguir, no sé, un objeto, y le darán algún significado eventualmente en función de las experiencias, de sus prácticas, pero no existe la distinción silla. Entonces, la experiencia cognitiva humana está muy relacionada con la capacidad que tenemos de distinguir en el lenguaje y entonces de refinar nuestra capacidad de operar en el mundo. Ahora, cuando no tenemos distinciones, tenemos una ceguera. O sea, el indio del Amazonas tiene una ceguera respecto de la distinción silla. Y si no sabemos nada de artes plásticas o no sabemos nada de ingeniería nuclear, no vamos a poder hacer distinciones en una planta nuclear. Por ejemplo, tenemos cegueras, hay cosas que sencillamente no las vemos. Entonces aquí aparece algo interesante y es, ¿cuáles son las distinciones que tendría que adquirir que me darían el poder de superar los desafíos que enfrento? ¿Cuáles son las distinciones en el lenguaje que me darían el poder de enfrentar los desafíos relevantes en mi vida y en mi futuro? Esa es una pregunta central. Fíjense que no es que el mundo está ahí afuera para ser descripto, sino que mi capacidad de experimentar el mundo es lo que me da la oportunidad de operar sobre él. Y además distintas personas tienen distintas experiencias del mundo y pueden dar cuenta de distintas posibilidades. Entonces allí se abre todo un espacio de comprensión del fenómeno del conocimiento y el aprendizaje. Segundo principio, comprender no es aprender. Fíjense que nosotros estamos diciendo la persona que hace distinciones después tiene que operar en el mundo, ¿no? Entonces el tipo que tiene distinciones en Finlandia respecto del manejo, respecto de la nieve, después va a tener que ver cómo hace para aprender a manejar el trineo de manera de aprovechar ese conocimiento para lograr un objetivo que es ser un buen conductor de trineos, en este caso. Entonces, comprender no es aprender. Aprender tiene que ver con un cambio de nuestra estructura, y la pregunta es cómo cambia nuestra estructura, y cambia porque nuestro sistema nervioso es muy plástico, nuestras redes neuronales se van transformando con la experiencia, experiencias tan sólidas y más burdas como, no sé, un movimiento corporal, hasta tan sutiles como la meditación, cambian nuestro sistema nervioso. Entonces, aprender, podríamos decir, que es adquirir una capacidad de acción. Y el conocimiento son las capacidades de acciones que ya tenemos. Ahora, aprender siempre involucra el cultivo de una práctica. Aprendemos en la acción. No puedo aprender a manejar el trineo leyendo libros sobre manejo de trineo. Tengo que hacer la experiencia. Entonces, aprender tiene que ver con adquirir las distinciones relevantes, salir de la ceguera, por un lado, y por otro lado, desarrollar la competencia para producir efectividad en mi acción. Entonces, aprender es, en lo esencial, el cultivo de maestría práctica, digamos, entrenarse para desarrollar maestría práctica. Tercer principio en esta primera etapa es: no elegimos nuestras respuestas, pero podemos elegir qué cultivamos. Y me explico. Nosotros, por la experiencia de la vida, de vivir, desarrollamos hábitos. Los hábitos son formas de operar en el mundo que hemos desarrollado, hemos aprendido y que se transforman en conductas que están automatizadas en gran medida, ¿no? Entonces, cuando decimos lo hice en piloto automático, lo hice sin pensar, lo hice sin darme cuenta, lo hice sin prestar atención, gran parte de lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos en ese modo. Por ejemplo, manejar el auto mientras estamos peleándonos con nuestro copiloto, o cuando estamos, no sé, escuchando música y pensando en la música que estamos escuchando, y sin embargo manejamos bien, competentemente, porque estamos muy entrenados y esa habilidad se ha transformado en un hábito
que requiere muy poca conciencia y atención, requiere muy poca, prestar muy poca atención para hacerlo competentemente. Esto en el mundo del coaching también a veces lo llamamos transparencia, ¿no? Opero en transparencia, lo hago sin reparar, sin estar consciente. Ahora, también puede ser que me enfrente con una situación en un momento en la cual, o para la cual, todo mi repertorio de hábitos es insuficiente. O sea, si me enfrento con una situación para la que no estoy entrenado y no tengo hábitos efectivos para responder a ella, me salgo de la transparencia, me salgo de la habitualidad. Ahora, podemos pensar apresuradamente que entonces hay que evitar estas situaciones porque, bueno, no soy efectivo, me salgo de la transparencia, pero la verdad es que esos son los únicos momentos en los que aprendemos. Toda vez que queremos aprender algo nuevo, nos estamos enfrentando con un quiebre. Un quiebre no es algo malo, un quiebre no es algo tremendo, gigante, puede ser algo puntual, específico, puede ser de cualquier tipo, pero lo que hace que un quiebre sea un quiebre es que yo juzgo que quiero hacer algo para lo que no estoy entrenado, para lo que no soy competente, y entonces tengo que ver cómo aprendo a hacer eso que no sé hacer. Yo siempre doy el ejemplo de visitar otro país con una cultura muy diferente, con algún fin de algún proyecto, por ejemplo, y claro, ahí me doy cuenta que hay un montón de cosas que no sé respecto de esa cultura, un montón de cosas que yo hago en mi país que no son efectivas, que no son funcionales en esa nueva cultura, y entonces enfrento un montón de quiebres, pero que son bienvenidos porque son lo que me permiten aprender cómo se hace en esa cultura y cómo salir adelante y cómo aprender. O sea que cada vez que me impongo un objetivo importante en la vida, estoy poniéndome por delante una serie de quiebres que se configuran, que son todas las cosas que tengo que aprender para poder llegar al objetivo. Entonces, enfrentar un mundo nuevo, como el que yo describía al principio, nos desafía a crearnos un nuevo repertorio de hábitos para proyectarnos al futuro. O si quieren dicho más provocativamente, la mayoría de tus hábitos son disfuncionales porque el mundo va a ser muy diferente a lo que fue. Entonces, segundo punto. Además, tenemos que comprender los desafíos que trae, los 3 desafíos que trae el liderazgo y coaching, o por lo menos que yo quiero señalar aquí. Primer desafío, la relación entre ser líder y ser coach. Si ustedes se fijan, una forma de describir el aprendizaje que llamamos transformacional, que un autor utiliza, Peter Senge, que a mí me gusta mucho, él dice, bueno, cuando nos ponemos un objetivo ambicioso, eso, como recién decíamos, nos mueve al aprendizaje, nos mueve a desarrollar nuevas capacidades. Ahora, si el objetivo es muy ambicioso y dista mucho de nuestra experiencia, nuestro pasado, y se vuelve muy desafiante, aparecen también creencias limitantes. Por ejemplo, una voz que nos dice, esto que estás haciendo es absurdo, esto no se puede hacer, es imposible, no sabes hacerlo, no vas a poder, no se puede, etc. Entonces aparecen, cuando la tensión aumenta, aparecen 2 posibilidades. Una opción es que yo suelte esas creencias limitantes y cambie mi forma de ver mi circunstancia, eventualmente. Esas explicaciones que dicen no se puede, o esas explicaciones que dicen yo no tengo habilidad para esto, yo no nací para esto, o esto es para ricos, o esto es para otras personas, o esto es para lo que sea, cualquier explicación que tenga, yo cambio esa mirada, suelto eso y me dirijo hacia mis objetivos. Pero también hay otra que es renunciar a mis objetivos cuando esa tensión es muy grande. O suelto mis creencias o suelto mis sueños. Y cuando suelto mis sueños, en general lo hago inventándome alguna explicación que me deje tranquilo. Lo que Chris Argyris, un autor, decía, lo llamaba explicaciones tranquilizantes. Entonces, un líder es alguien que crea una visión y para hacerla realidad va a tener que superar esas creencias limitantes, esos mecanismos de boicot del aprendizaje. Y fíjense que en definitiva un coach hace lo mismo asistiendo a otros. Un coach es alguien que asiste a otros que están haciendo ese mismo proceso y entonces la persona que actúa como coach se transforma en un agente movilizador del potencial a su alrededor. Por eso yo digo que como los 2 filos de una espada, ¿no? Los líderes del mundo que viene deben hacerse cargo de movilizar el potencial a su alrededor. Y esto me gusta decirlo así porque
enfrentamos un mundo donde el cambio es muy acelerado. El año 2020 con la pandemia nos mostró que tuvimos que hacer cambios en muchos casos vertiginosos. Y claro, un rol del líder fundamental entonces se transforma en ayudar a otros a movilizar cambios más rápidos y más efectivos. O sea, nos vemos desafiados a cambiar rápidamente, y cambiar rápidamente es aprender rápidamente, es volvernos maestros en ser aprendices. Segundo desafío, el líder sabe que lo posible se cultiva, ¿no? Venimos de una cultura donde tendemos, la ciencia ha influido mucho en eso, ¿no? Que hay que mirar las cosas, medirlas, es como si lo posible fuese producto de una medición, ¿no? Pero lo cierto es que las posibilidades nacen y viven en nuestras interpretaciones. ¿Cómo contar esto un poco más detalladamente? El ser humano, como decía Heidegger, es un ser arrojado en el presente hacia el futuro. De alguna manera, el pasado, el presente y el futuro están siempre presentes en nosotros. El pasado está presente como una predisposición cultural, una cierta forma de abordar el mundo y abordar la vida, prácticas que heredé, estados de ánimo que heredé, narrativas que heredé. El presente aparece como acciones, como coordinación de acciones. Tengo roles, hago promesas, me hacen pedidos, hago pedidos y tengo quiebres. Y el futuro aparece como posibilidades, ¿no? Veo posibilidades en el futuro, me hago cargo de inquietudes. Ahora, es interesante ver que en esta matriz histórica en la que cada uno de nosotros vive, podríamos decir que muchas veces el futuro viene más del pasado que del presente. Heredamos ciertos estados de ánimo entendidos como una forma de predisponernos ante el futuro. Sin entrar en detalle, por ejemplo, un estado de ánimo de resignación nos predispone hacia el futuro de muy mala manera, ¿no? El futuro lo interpreto como un lugar sin posibilidades. Una persona ambiciosa, en cambio, se lanza al futuro con mucha energía porque tiene una interpretación de que el futuro es rico en posibilidades. Y así podríamos mencionar distintos estados de ánimo. Ahora, el ser humano se lanza al futuro desde su estado de ánimo generando conversaciones. Y allí la declaración de una misión, de un objetivo, se vuelve el motor central. Pero claro, puede pasar que nuestras conversaciones o nuestros estados de ánimo no sean los que más nos motoricen hacia hacer realidad esa misión. Entonces, ampliar nuestros mundos interpretativos nos va a ayudar a ampliar nuestras posibilidades, el horizonte de nuestras posibilidades. Tercer desafío, movilizar, tal cual lo estamos mencionando aquí, es mucho más que mandar, ¿no? A veces hablamos de mandar, como decir, bueno, dar órdenes, y sí, alguien que conduce tiene que dar órdenes, pero la verdad es que esto está lejos de ser suficiente para un líder, ¿no? El líder no es un sábelotodo que le dice a los demás lo que tienen que hacer. Además, nadie sabe a la perfección lo que hay que hacer. Y quizás la respuesta más rica ante cualquier desafío es la que surge de la colaboración entre todos, ¿no? Tampoco alcanza con gestionar. Gestionar presupone que hay una manera correcta de administrar los recursos y de generar el funcionamiento y los procedimientos de una organización, y eso deja por fuera todo lo nuevo, todo lo desafiante, todo lo disruptivo. Entonces no es que no hay que gestionar y no es que no hay que mandar, pero ni gestionar ni mandar alcanza para crear posibilidades en el mundo de hoy. Necesitamos ser líderes. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué significa ser líder? Y a mí me gusta de señalar, distinguir algunas destrezas fundamentales del líder desde el punto de vista específico del fenómeno del liderazgo. Primero, un líder es alguien que lee el mundo y reconfigura posibilidades, ¿no? Lee el mundo de una manera poderosa. Tiene una capacidad de interpretar y atisbar horizontes de posibilidades en el mundo. Segundo, los líderes declaran a partir de eso una misión que reorienta las voluntades a su alrededor. El líder seduce a otros y se hace cargo de las inquietudes de otros, que comienzan a ver la posibilidad interesante de orientarse en la dirección de ese liderazgo. En tercer lugar, los líderes también crean redes de relaciones
de diálogo, de construcción de confianza, de coordinación de acciones para movilizarse hacia el futuro y unir el presente con esa declaración de misión. Y por último, los líderes se hacen cargo de los demás. Son personas que se hacen cargo de ampliarle el horizonte de posibilidades a los otros. Entonces, el líder y el coach, de alguna manera, son los dos filos de la espada del aprendizaje, ¿no? El coach es alguien que lo que propicia movilizando el potencial, ayudando a otros, también lo trabaja sobre sí. Son movilizadores del cambio como líderes y movilizadores del cambio como facilitadores del aprendizaje a su alrededor. Entonces, como tercera etapa, quería hablar de el cultivo de los 3 entrenamientos que yo considero son, hay más, en mi libro van a ver que hay otros entrenamientos, pero estos son los 3 más fundamentales, ¿no? Yo les mencionaba el libro, bueno, les quería dejar la información sobre el libro que se publicó en diciembre del año pasado y que describe los que yo considero los 7 entrenamientos fundamentales. Ahora nosotros hoy nos vamos a enfocar en 3 de ellos. También los invito, este es un pequeño chivo, a buscar en Spotify o en otras plataformas de podcast, el podcast Líderes Despiertos. Estos 7 entrenamientos tienen que ver con los entrenamientos propios de uno de los 2 grandes desafíos humanos en el mundo de hoy, que es el desafío de reinventarnos. Nuestra identidad se ve desafiada, tenemos que reinventarnos para sostener la relevancia de nuestra labor. Segundo, tenemos que aprender a vivir conscientemente, a entrenar nuestra mente para la atención, a conocernos a nosotros mismos, domar nuestro ego, podríamos decir. Y estos 2 grandes desafíos que enfrentamos en la vida van a necesitar fortalecernos. Y aquí están estas 3 habilidades que yo quería detallar un poco más en este webinar de hoy. El primer entrenamiento que quiero mencionar es el de aprender a aprender en la acción. Estamos hablando de esto, estamos hablando de la necesidad de aprender rápido y aquí tenemos que hacer algunas precisiones que me parecen interesantes para potenciar nuestra capacidad de aprender, ¿no? Primero tenemos que habituarnos al aprendizaje permanente, ¿no? El aprendizaje es algo que debemos desarrollar la disposición a estar abiertos a aprender toda la vida. Por otro lado, eso implica la capacidad de desarrollar la disciplina de construir nuevos hábitos, porque construir nuevos hábitos requiere de recurrencia de práctica y muchas veces andamos ocupados, distraídos, aburridos, haraganes y nos cuesta disciplinarnos para adquirir nuevos hábitos. Y tercero, comprometernos con procesos que nos permitan la apertura a nuevas miradas, conectarnos con miradas muy diferentes a las propias, abrir nuestro horizonte de distinciones, nuestro horizonte de interpretativo. Y para esto hay 4 elementos fundamentales que son los que movilizan el aprendizaje. Primero, declarar el quiebre. ¿Cuál es el gran quiebre o el quiebre que me parece relevante en mi vida hoy o en este dominio hoy, que me separa del resultado que quiero producir? Declarar ese quiebre como relevante para nosotros es la primera gran declaración del aprendizaje. En segundo lugar, mucha gente declara quiebres y dice, sí, yo tengo que aprender esto, tengo esta dificultad, pero después no hace nada. Entonces, tenemos que declarar compromiso con ese quiebre, compromiso de aprendiz. Y si tengo ese compromiso, voy a hacer una tercera declaración, que es declarar un maestro. Puede ser un coach, puede ser un mentor, puede ser un guía, puede ser un profesor. Alguien que me pueda mostrar lo que no sé, mostrar lo que no veo. Que ese es el gran valor de un maestro, que tiene la capacidad de ver lo que yo no veo. Porque tiene otra historia, porque tiene otra vida, porque tiene otra experiencia. Y por último, siempre digo, muchos aprendizajes requieren de una comunidad. Solo puedo aprender en comunidad un montón de destrezas, como por ejemplo la habilidad para conversar o la habilidad para escuchar, requiere de una comunidad con la que practicar. Entonces, nuestro lugar en el futuro va a depender de esta gran capacidad de volvernos maestros en ser aprendices.
Segundo entrenamiento que quiero destacar hoy es el desarrollo de la fortaleza emocional. Yo digo, tenemos que desarrollar fortaleza emocional y esto tiene que ver primero con ampliar nuestra comprensión del mundo emocional. Hay un desafío en muchos casos de desarrollar una especie de alfabetización emocional, ¿no? Adquirir distinciones básicas de nuestro mundo emocional. Y después hay dos grandes aprendizajes que quiero destacar. Uno es aprender a atravesar las tormentas emocionales de manera competente, y otra es la de articular estados de ánimo poderosos. Lanzarnos al futuro con una mirada de posibilidades que sea poderosa, ¿no? Por ejemplo, desplazarnos anímicamente de la resignación o el resentimiento a la aceptación y la ambición, por ejemplo, ¿no? Aprender a hacer eso es fundamental para un líder, porque el buen estado de ánimo es el combustible fundamental para liderar. Entonces, ¿cuáles son las palancas? ¿Con qué cuento para producir estos cambios? Primero, la fisiología cambia nuestra emocionalidad. Cualquiera que practique deportes lo sabe, o que practique danza, ¿no? Movernos, las disposiciones corporales, etcétera, influencian nuestros estados emocionales. En segundo lugar, también nuestros estados emocionales son influenciados por nuestra capacidad de hacer foco, de orientar nuestra atención. Hay gente que se deprime porque se orienta a todo lo que le falta hacer, o a todo lo que no sabe, o a todo lo que no tiene, en lugar de enfocarse, por ejemplo, en todo lo que puede hacer y todo lo que puede aprender, como ejemplo, simplemente. Y por último, nuestra forma de estar en el lenguaje y en las conversaciones, ¿no? ¿Qué tipo de explicaciones hacemos? ¿Qué tipo de preguntas nos formulamos? ¿Esto es un castigo de Dios o esto es una bendición que me trae Dios para que aprenda? Son dos preguntas muy distintas ante el mismo evento. Entonces, ¿en qué conversaciones estamos? También es sumamente fundamental para cultivar una emocionalidad en nosotros u otra. Entonces podríamos decir que el techo de nuestro liderazgo es nuestra debilidad emocional. Allí donde somos emocionalmente débiles, incompetentes, se nos pone un techo en nuestra capacidad de liderar. Por último, tercer entrenamiento, tenemos que aprender a conversar con poder. Conversando creamos el mundo. El mundo se crea conversando. Primero lo creamos cultivando y explorando posibilidades con otros, intercambiando puntos de vista, sintonizándonos interpretativamente. Y en segundo lugar, creamos el mundo con la acción concreta que surge de coordinar acciones, surge de prometernos cosas, de cuidarnos mutuamente, de construir confianza, de cumplir nuestras promesas y lograr producir resultados de valor con lo que prometimos, ¿no? Esos dos tipos de conversaciones son los que hacen que podamos construir nuestra vida y nuestro futuro. Y en definitiva, me gusta señalar que el primer tipo de conversaciones tiene como propósito principal el construir una sintonía interpretativa, crear una visión en algún sentido compartida es lo que nos permite entendernos y proyectarnos. Y después, obviamente, producir resultados va a tener que ver con poder construir promesas confiables, ser competentes para cumplir lo que prometemos. Como dicen muchos coaches, si nos faltan resultados, nos faltan conversaciones, ¿no? Una pregunta muy estimulante puede ser, en tu vida, ¿qué conversaciones faltan para que llegues a donde querés llegar? Bueno, hasta aquí era esta conferencia. Yo quería hacer ahora una pequeña anuncio, una pequeña publicidad de nuestro programa, el programa que tenemos de formación de 2 años en liderazgo y coaching profesional, como producto de una alianza entre la Escuela Hacer Historia y SEADE. Este es un programa que tiene, como les decía, una duración de 2 años. El primer año enfoca en el desarrollo del liderazgo y la maestría personal, con 2 módulos, les cuento en forma muy somera. Un módulo que tiene que ver con el desarrollo más bien interior, como decíamos antes, de la conciencia, y el otro con nuestra capacidad de liderar, de crear valor, de reinventar nuestra identidad en el mundo. Y el segundo año se enfoca ya más en entrenarnos como coaches para poder transformarnos en movilizadores del potencial, en agentes de cambio a nuestro alrededor. Por otra parte, estoy muy feliz de contarles que
desde mi sitio hemos desarrollado una nueva plataforma muy avanzada que nos permite soportar toda la formación de la escuela con cursos en línea sincrónicos que permiten profundizar la comprensión y la apropiación de las distinciones que estudiamos dentro del programa, y que también pueden ser, se puede acceder más allá de la formación esta de 2 años que estamos ofreciendo, se puede acceder a esos cursos en forma individual. Bueno, un aviso final es, estamos lanzando una inscripción temprana, que es, ahí veo que tengo, no, está bien, hasta el 15 de marzo, con un 15% de reducción del arancel para el primer año en cualquier forma de pago. O sea, una facilidad para quienes deciden inscribirse de manera temprana en el programa, y esto tiene validez hasta la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la atención y los invito, si tienen ganas, a visitar www.jclucas.com.ar.